Durante 4 largos años, permaneció allí, firme y en silencio, enfrentando veranos implacables, inviernos rigurosos y tormentas interminables. Sentado en el mismo lugar, con la mirada fija en la carretera, esperaba a alguien que nunca regresó. Duke, el pastor alemán, se convirtió en una sombra del pasado, un enigma que nadie lograba descifrar. Muchas personas intentaron intervenir, pero él se negaba a marcharse. La razón de su espera, sin embargo, era un misterio. ¿A quién o por qué esperaba? Entonces, una mañana, sucedió algo inimaginable, un acontecimiento que lo cambiaría todo para Ed. Algo que, al principio, parecía un milagro, pero que trajo la historia de Duke de vuelta a su comienzo de forma sorprendente. Quédate con nosotros, porque esta historia restaurará tu fe en la lealtad, el amor y el destino. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la carretera desierta, calentando poco a poco la fina niebla que se aferraba al asfalto. El silencio solo se rompía por algún coche que pasaba de vez en cuando, pero allí estaba Duke, inquebrantable, como siempre, frente a la vieja gasolinera. Su pelaje polvoriento y algo desaliñado, y los ojos atentos al tramo de carretera frente a él. Apenas se movía y parecía no notar a quienes pasaban, solo permanecía allí, esperando, durante 4 largos años. Al principio nadie sabía de dónde venía el animal, pero camioneros, turistas y los pocos habitantes del pequeño pueblo pronto notaron su presencia. Intentaron ayudarle, ofreciéndole comida. Pero Duke solo comía cuando las personas ya se habían ido. Si alguien se acercaba demasiado, él se levantaba, caminaba unos metros y volvía a sentarse. Nunca fue agresivo, nunca ladró, simplemente esperaba. Martha Reynolds, dueña del restaurante local, con sus 56 años y su pelo corto y canoso, fue una de las primeras en interesarse por el perro. Solía pasar por la gasolinera antes de abrir su restaurante y dejaba comida cerca de las viejas bombas de combustible. La mujer que siempre decía, está esperando a alguien, no sé a quién, pero ojalá vuelva, se convirtió en una presencia constante. Duke soportó inviernos implacables y veranos abrasadores, siempre regresando al mismo lugar. Se refugiaba contra las paredes oxidadas de la gasolinera, buscando protección contra el viento y la lluvia. Algunas noches, cuando el pueblo estaba en silencio, la gente oía su suave gemido, un sonido melancólico que rompía el corazón de quien lo escuchaba. A pesar de numerosos intentos, nadie logró convencer a Duke de marcharse. Un camionero llegó a intentar subirlo a su camión, y una joven incluso trajo una correa con la esperanza de llevárselo, pero Duke siempre se alejaba en cuanto alguien se acercaba. Corría unos metros, luego se sentaba de nuevo, con los ojos fijos en el horizonte, como si esperase a alguien que le prometió volver. Fue en una fría mañana de otoño cuando Noah Patterson, un periodista de investigación de 32 años, con minos en el pelo castaño oscuro y un físico delgado, lo vio por primera vez. Había pasado por el pueblo infinidad de veces y ya había notado al perro junto a la gasolinera, pero nunca se había detenido a observarlo. Hasta ese día, algo en la postura de Duke, en la paciencia silenciosa reflejada en sus ojos, hizo que Noah redujera la velocidad del coche. Entró en la gasolinera y aparcó, quedándose allí, observando al perro inmóvil, completamente concentrado en su espera. Noah sacó el móvil y tomó una foto rápida. Su curiosidad se despertó de golpe. Entonces entró en el restaurante local, el Martha's Diner, y pronto el aroma de café recién hecho y bacon llenó el ambiente. Algunos clientes habituales estaban sentados en la barra, hablando de una tormenta que se acercaba. Cuando Noah se sentó, Martha, que estaba detrás del mostrador, lo miró y preguntó, ¿verdad? ¿Vas a preguntar por el perro? ¿A que sí? Noah sonrió mientras se acomodaba en el banco y respondió, ¿puedo hacerte una pregunta? Martha sirvió el café y se apoyó en el mostrador. ¿Vas a preguntar por el perro, verdad?
Noah alzó una ceja. ¿Entonces no soy el único? Cariño, ese perro lleva sentado ahí fuera 4 años. Llegas un poco tarde para resolver el misterio, dijo Marta, riendo. Noah, intrigado, frunció el ceño. 4 años esperando qué. Marta suspiró secándose las manos con un paño. Algunos dicen que pertenecía a un camionero que solía parar aquí. Otros creen que se perdió y nunca encontró el camino de vuelta. Pero yo... Miró por la ventana hacia la figura solitaria de Duke, aún sentada cerca de la gasolinera. Yo creo que está esperando a su familia. Noah miró hacia afuera, su mente llena de pensamientos. Había cubierto muchas historias humanas antes, desde supervivientes de tragedias hasta emotivos reencuentros entre mascotas perdidas y sus dueños. Pero esta era diferente. Duke llevaba esperando 4 años en el mismo lugar. ¿Por qué? Sacó el móvil y abrió su app de notas de investigación. Había una historia ahí, y estaba decidido a descubrir la verdad. 4 años antes, Duke tenía un hogar. No estaba perdido ni olvidado. Era querido. Sus días estaban llenos de risas y del calor de una casa con vida, y lo más importante, la energía imparable de un niño que lo adoraba. Lucas Carter, entonces de solo 10 años, creció junto a Duke. Desde 1900, el momento en que sus padres trajeron al cachorro pastor alemán a casa, se volvieron inseparables. Lucas se despertaba temprano todos los días, ansioso por ser el primero en saludar a Duke. El perro dormía a los pies de su cama, lo seguía a la cocina por la mañana y siempre lo esperaba, feliz, en la puerta. Todas las tardes, cuando Lucas volvía del colegio, su madre, Emily Carter, de 38 años, con ojos castaños cálidos y el pelo castaño hasta los hombros, solía bromear. No sé quién está más emocionado, si Lucas por ver a Duke o Duke por ver a Lucas. Benjamin Carter, el padre de Lucas, de 41 años, alto y corpulento, siempre mostraba un aire serio, pero sus ojos azules y profundos revelaban la responsabilidad que llevaba consigo. No era de muchas palabras, pero siempre que volvía del trabajo, se agachaba para acariciar las orejas de Duke y, con una sonrisa leve, decía: «Buen chico, cuidando de la familia». Y Duke siempre fue así, no solo su perro, sino parte de la familia. Entonces, una noche, todo cambió. La tormenta llegó de repente, con una lluvia intensa y vientos que hicieron la carretera peligrosa y resbaladiza. La familia Carter regresaba de un viaje de fin de semana para visitar a los padres de Emily. Duke iba en el asiento trasero con Lucas, la cabeza apoyada en el regazo del niño. El suave golpeteo de la lluvia en las ventanas creaba una atmósfera de paz, hasta que, de pronto, unos faros aparecieron, demasiado rápido, demasiado cerca. Emily apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el impacto lanzara el coche fuera de la carretera. El mundo se dio la vuelta. Se rompieron los cristales, el metal se retorció, se oyeron gritos. Lucas gritó por sus padres, pero pronto todo quedó en silencio. Cuando Duke despertó, estaba en la oscuridad, con el cuerpo dolorido y un zumbido en los oídos. El olor a humo era fuerte. A lo lejos, podía oír voces gritando, sirenas, alguien llorando. Tambaleándose, se levantó, desorientado. El coche estaba de lado, la parte delantera destrozada y Lucas ya no estaba allí. Duke vio a los bomberos, a los paramédicos, a la gente corriendo para sacar a Benjamin, Emily y Lucas de los restos. Ladró, intentando alcanzarlos, pero alguien lo agarró, intentando sujetarlo. El pánico se apoderó de Duke. Se soltó, rompió el agarre y corrió. No sabía a dónde iba, pero tenía que encontrarlos. A través de la tormenta, del caos, corrió hasta que el mundo se convirtió en un lugar desconocido. Se encontró en una parte desolada de la carretera y allí se quedó, durante días. Durante 4 largos años, permaneció allí, firme y en silencio, enfrentando veranos implacables, inviernos rigurosos y tormentas interminables. Sentado en el mismo lugar,
con la mirada fija en la carretera, esperaba a alguien que nunca regresó. Duke, el pastor alemán, se convirtió en una sombra del pasado, un enigma que nadie lograba descifrar. Muchas personas intentaron intervenir, pero él se negaba a marcharse. La razón de su espera, sin embargo, era un misterio. ¿A quién o por qué esperaba? Entonces, una mañana, sucedió algo inimaginable, un acontecimiento que lo cambiaría todo para Ed. Algo que, al principio, parecía un milagro, pero que trajo la historia de Duke de vuelta a su comienzo de forma sorprendente. Quédate con nosotros, porque esta historia restaurará tu fe en la lealtad, el amor y el destino. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la carretera desierta, calentando poco a poco la fina niebla que se aferraba al asfalto. El silencio solo se rompía por algún coche que pasaba de vez en cuando, pero allí estaba Duke, inquebrantable, como siempre, frente a la vieja gasolinera. Su pelaje polvoriento y algo desaliñado, y los ojos atentos al tramo de carretera frente a él. Apenas se movía y parecía no notar a quienes pasaban, solo permanecía allí, esperando, durante 4 largos años. Al principio nadie sabía de dónde venía el animal, pero camioneros, turistas y los pocos habitantes del pequeño pueblo pronto notaron su presencia. Intentaron ayudarle, ofreciéndole comida. Pero Duke solo comía cuando las personas ya se habían ido. Si alguien se acercaba demasiado, él se levantaba, caminaba unos metros y volvía a sentarse. Nunca fue agresivo, nunca ladró, simplemente esperaba. Martha Reynolds, dueña del restaurante local, con sus 56 años y su pelo corto y canoso, fue una de las primeras en interesarse por el perro. Solía pasar por la gasolinera antes de abrir su restaurante y dejaba comida cerca de las viejas bombas de combustible. La mujer que siempre decía, está esperando a alguien, no sé a quién, pero ojalá vuelva, se convirtió en una presencia constante. Duke soportó inviernos implacables y veranos abrasadores, siempre regresando al mismo lugar. Se refugiaba contra las paredes oxidadas de la gasolinera, buscando protección contra el viento y la lluvia. Algunas noches, cuando el pueblo estaba en silencio, la gente oía su suave gemido, un sonido melancólico que rompía el corazón de quien lo escuchaba. A pesar de numerosos intentos, nadie logró convencer a Duke de marcharse. Un camionero llegó a intentar subirlo a su camión, y una joven incluso trajo una correa con la esperanza de llevárselo, pero Duke siempre se alejaba en cuanto alguien se acercaba. Corría unos metros, luego se sentaba de nuevo, con los ojos fijos en el horizonte, como si esperase a alguien que le prometió volver. Fue en una fría mañana de otoño cuando Noah Patterson, un periodista de investigación de 32 años, con minos en el pelo castaño oscuro y un físico delgado, lo vio por primera vez. Había pasado por el pueblo infinidad de veces y ya había notado al perro junto a la gasolinera, pero nunca se había detenido a observarlo. Hasta ese día, algo en la postura de Duke, en la paciencia silenciosa reflejada en sus ojos, hizo que Noah redujera la velocidad del coche. Entró en la gasolinera y aparcó, quedándose allí, observando al perro inmóvil, completamente concentrado en su espera. Noah sacó el móvil y tomó una foto rápida. Su curiosidad se despertó de golpe. Entonces entró en el restaurante local, el Martha's Diner, y pronto el aroma de café recién hecho y bacon llenó el ambiente. Algunos clientes habituales estaban sentados en la barra, hablando de una tormenta que se acercaba. Cuando Noah se sentó, Martha, que estaba detrás del mostrador, lo miró y preguntó, ¿verdad? ¿Vas a preguntar por el perro? ¿A que sí? Noah sonrió mientras se acomodaba en el banco y respondió, ¿puedo hacerte una pregunta? Martha sirvió el café y se apoyó en el mostrador. ¿Vas a preguntar por el perro, verdad? Noah alzó una ceja. ¿Entonces no soy el único? Cariño, ese perro lleva sentado ahí fuera 4 años. Llegas un poco tarde para resolver el misterio, dijo Martha, riendo.
Noah, intrigado, frunció el ceño. 4 años esperando qué. Marta suspiró secándose las manos con un paño. Algunos dicen que pertenecía a un camionero que solía parar aquí. Otros creen que se perdió y nunca encontró el camino de vuelta. Pero yo... Miró por la ventana hacia la figura solitaria de Duke, aún sentada cerca de la gasolinera. Yo creo que está esperando a su familia. Noah miró hacia afuera, su mente llena de pensamientos. Había cubierto muchas historias humanas antes, desde supervivientes de tragedias hasta emotivos reencuentros entre mascotas perdidas y sus dueños. Pero esta era diferente. Duke llevaba esperando 4 años en el mismo lugar. ¿Por qué? Sacó el móvil y abrió su app de notas de investigación. Había una historia ahí, y estaba decidido a descubrir la verdad. 4 años antes, Duke tenía un hogar. No estaba perdido ni olvidado. Era querido. Sus días estaban llenos de risas y del calor de una casa con vida, y lo más importante, la energía imparable de un niño que lo adoraba. Lucas Carter, entonces de solo 10 años, creció junto a Duke. Desde 1900, el momento en que sus padres trajeron al cachorro pastor alemán a casa, se volvieron inseparables. Lucas se despertaba temprano todos los días, ansioso por ser el primero en saludar a Duke. El perro dormía a los pies de su cama, lo seguía a la cocina por la mañana y siempre lo esperaba, feliz, en la puerta. Todas las tardes, cuando Lucas volvía del colegio, su madre, Emily Carter, de 38 años, con ojos castaños cálidos y el pelo castaño hasta los hombros, solía bromear. No sé quién está más emocionado, si Lucas por ver a Duke o Duke por ver a Lucas. Benjamin Carter, el padre de Lucas, de 41 años, alto y corpulento, siempre mostraba un aire serio, pero sus ojos azules y profundos revelaban la responsabilidad que llevaba consigo. No era de muchas palabras, pero siempre que volvía del trabajo, se agachaba para acariciar las orejas de Duke y, con una sonrisa leve, decía: «Buen chico, cuidando de la familia». Y Duke siempre fue así, no solo su perro, sino parte de la familia. Entonces, una noche, todo cambió. La tormenta llegó de repente, con una lluvia intensa y vientos que hicieron la carretera peligrosa y resbaladiza. La familia Carter regresaba de un viaje de fin de semana para visitar a los padres de Emily. Duke iba en el asiento trasero con Lucas, la cabeza apoyada en el regazo del niño. El suave golpeteo de la lluvia en las ventanas creaba una atmósfera de paz, hasta que, de pronto, unos faros aparecieron, demasiado rápido, demasiado cerca. Emily apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el impacto lanzara el coche fuera de la carretera. El mundo se dio la vuelta. Se rompieron los cristales, el metal se retorció, se oyeron gritos. Lucas gritó por sus padres, pero pronto todo quedó en silencio. Cuando Duke despertó, estaba en la oscuridad, con el cuerpo dolorido y un zumbido en los oídos. El olor a humo era fuerte. A lo lejos, podía oír voces gritando, sirenas, alguien llorando. Tambaleándose, se levantó, desorientado. El coche estaba de lado, la parte delantera destrozada y Lucas ya no estaba allí. Duke vio a los bomberos, a los paramédicos, a la gente corriendo para sacar a Benjamin, Emily y Lucas de los restos. Ladró, intentando alcanzarlos, pero alguien lo agarró, intentando sujetarlo. El pánico se apoderó de Duke. Se soltó, rompió el agarre y corrió. No sabía a dónde iba, pero tenía que encontrarlos. A través de la tormenta, del caos, corrió hasta que el mundo se convirtió en un lugar desconocido. Se encontró en una parte desolada de la carretera y allí se quedó, durante días, observando la carretera. «Creo que ya lo sabe», murmuró Noah casi para sí mismo. Las horas siguientes pasaron como un suspiro. Noah no podía dejar solo a Duke ahora. No podía. Se quedó cerca, vigilándole, atento a cada movimiento, asegurándose de que nada le molestara. Pronto, la noticia empezó a correr por el pueblo. Los vecinos comenzaron a acercarse,
murmurando entre ellos sobre el reencuentro que estaba a punto de suceder. Marta, la dueña del restaurante, fue una de las primeras en llegar. Duke, con algo de comida fresca y una manta caliente, parecía estar finalmente en paz. Sus patas temblaban, y Noah sabía que aquel perro estaba esperando a alguien que, simplemente, ya no conocía. Algunos camioneros que lo habían visto durante los años se detuvieron para contar sus propias historias de cómo intentaron ayudarle, sin entender por qué nunca quiso marcharse. Ahora lo comprendían. La lealtad de Duke nunca vaciló. Cuando cayó la noche, el pueblo quedó en silencio. Noah se sentó cerca de Duke, sintiendo cómo el frío se colaba por su ropa. Se ajustó la chaqueta y miró el reloj. Faltaban solo 4 horas. Fue entonces cuando Duke se movió hacia él por primera vez. Noah notó algo distinto en la expresión del perro. Un destello de anticipación, como si supiera que algo importante estaba a punto de pasar. Noah susurró, casi como si hablara consigo mismo. «Solo un poco más, amigo. Ya vienen». Las orejas de Duke se movieron, pero no apartó la mirada de la carretera. Poco antes del amanecer, unos faros aparecieron a lo lejos. Noah se levantó, el corazón latiendo con fuerza, y observó cómo el coche se acercaba hasta detenerse en el aparcamiento. Tegraba junto a la gasolinera. En cuanto se apagó el motor, se abrió la puerta del copiloto. Emily Carter salió primero, temblando, sujetando con fuerza su abrigo. Sus ojos recorrían el lugar desesperadamente. Benjamin la siguió, con el rostro serio, pero las manos apretadas a los lados del cuerpo dejaban claro lo nervioso que estaba. Entonces, desde el asiento trasero, apareció Lucas, ahora con 14 años, más alto, más mayor, pero con los mismos ojos llenos de esperanza. Nadie dijo ni una palabra. Duke se levantó, las orejas erguidas, el cuerpo tenso, la mirada fija en las 3 figuras que estaban junto al coche. Todo el mundo parecía contener la respiración. Emily dio un paso tímido hacia adelante. Duke no se movió. Fue la voz de Lucas, la que rompió el silencio. «Soy yo, amigo». Las orejas de Duke se alzaron, su nariz se movió, y entonces dio un solo paso hacia adelante. Noah contuvo el aliento. La cola de Duke se movió apenas. Emily soltó un sollozo. Lucas se agachó, abriendo los brazos, su voz temblando. «Ven aquí, chico». Duke dio otro paso, y otro, y de repente echó a correr. Emily gritó cuando Duke los alcanzó y chocó contra Lucas, casi tirándolo al suelo. El chico hundió la cara en el pelaje del perro, llorando. Has esperado por nosotros». Benjamin, arrodillado, mantenía su expresión seria, pero la emoción le superaba mientras acariciaba la espalda de Duke. «Buen chico», susurró con la voz quebrada. «Muy buen chico». Emily rodeó con los brazos a ambos, las lágrimas resbalando por su rostro. Duke emitió un sonido. No era un ladrido ni un quejido. Algo más profundo. Un sonido de puro alivio. Noah tragó saliva, con los ojos ardiendo. El perro que había esperado durante 4 años por fin estaba en casa. El viaje de vuelta fue tranquilo. Duke se tumbó en el asiento trasero, acurrucado al lado de Lucas, que no dejó de acariciarle el pelaje. Cada pocos minutos, el chico susurraba: «Te he echado tanto de menos, amigo». Y, aunque Duke no respondía con sus típicos lametones o moviendo la cola, tampoco se apartaba. Eso, por ahora, era suficiente. Emily los observaba por el retrovisor. Sus manos apretaban el volante más de lo necesario. Había soñado con ese momento durante años. Traer a Duke de vuelta a casa. Pero por mucho que quisiera creer que todo volvería a ser como antes, sabía que no sería tan sencillo. Duke no era el mismo perro que perdieron, y después de 4 años esperando solo, en el frío, volver a confiar en los humanos no sería fácil. Cuando por fin llegaron al garaje, Lucas tocó suavemente a Duke. «Ya estamos en casa, chico»,
El perro levantó la cabeza despacio, sus ojos recorriendo la casa desconocida. No era la misma que recordaba tras el accidente. Los Carter se habían mudado de su antigua casa en Wyoming a Denver, Colorado. La nueva era más grande, con un jardín espacioso. Pero para Duke, aún no era un hogar. Lucas desabrochó su cinturón y abrió la puerta. Salió del coche esperando que Duke lo siguiera. El perro dudó por primera vez desde que lo encontraron. No corrió hacia ellos. Emily contuvo la respiración. Miró a Benjamin, que asintió, y dio un paso hacia la puerta, abierta, agachándose. «Duke», dijo Benjamin con voz suave pero firme. «Está bien, chico, vamos». Las orejas de Duke se movieron, pero no se acercó. Lucas se agachó al lado de su padre. «Ya estás a salvo, lo prometo». Pasaron unos segundos, hasta que, poco a poco, con cautela, Duke bajó. Puso una pata sobre el suelo como si pisara un terreno desconocido. Su cuerpo seguía tenso. Sus orejas se movían con cada sonido. El viento agitó las ramas de los árboles, y Duke giró la cabeza bruscamente. Pasó un coche y bajó la cola, como si esperase que algo saliera mal. Lucas llevó a Duke hasta su vieja cama de perro, en una esquina del salón. «Es tuya, amigo», dijo, dándole unas palmadas al cojín. Duke olfateó, pero no se tumbó. En lugar de eso, caminó de un lado a otro. Su cola estaba baja, su cuerpo rígido. El calor de la casa, los olores, las voces. Era demasiado. Emily se arrodilló y extendió la mano. «Estás en casa ahora», susurró. Duke se estremeció. Lucas lo vio, como sus músculos se tensaron, como sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta, como si estuviera planeando una huida. Su pecho se encogió. Duke había pasado 4 años fuera, bajo la lluvia y el frío, sobreviviendo solo. ¿Aún recordaba lo que significaba estar en casa? Las primeras noches fueron las más difíciles. Duke se negó a dormir dentro. Lucas lo intentó todo. Extendió mantas, dejó comida junto a la cama, incluso durmió en el suelo a su lado. Pero no importaba lo que hiciera, Duke no se acomodaba. En vez de eso, se acurrucaba junto a la puerta trasera, mirándola como si aún estuviera, esperando a alguien que lo había dejado atrás, o tal vez a un pasado que ya no existía. Lucas estaba despierto, observándole. Quería extender la mano para consolarle. Pero, ¿cómo se arregla un corazón que ha pasado 4 años esperando en silencio? Así que le dio a Duke lo que él les había dado a ellos. El momento decisivo llegó una mañana fría. Una semana después, Lucas se despertó temprano, frotándose los ojos para quitarse el sueño mientras bajaba las escaleras. Cuando llegó al salón, se quedó helado. Duke no estaba junto a la puerta, estaba acurrucado en su cama para perros. Lucas no se movió, ni siquiera respiró. El pastor alemán descansaba, su cuerpo por fin relajado, su respiración lenta y constante. El corazón de Lucas se llenó de emoción. No era mucho, pero era algo. Cogió su móvil y le envió un mensaje a su madre que aún estaba arriba. «Mamá está durmiendo en su cama». Segundos después llegó su respuesta. «No lo despiertes, déjale sentirse seguro». Lucas dejó el móvil y se sentó en el suelo, a unos metros, observando a Duke mientras dormía en su casa por primera vez en 4 años. Aquella noche, Lucas se tumbó en el sofá, hojeando su antiguo álbum de fotos. Las fotos de Duke de cachorro le hicieron sonreír. Entonces sintió un movimiento a su lado, giró la cabeza y su corazón casi se detuvo. Duke estaba allí, de pie junto a él, mirándole. Lucas no se atrevió a moverse. Entonces, lentamente y con cautela, Duke apoyó su cabeza en el regazo de Lucas. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas mientras acariciaba el pelaje del perro. «Te acuerdas de mí, ¿verdad?», susurró. Duke soltó un suspiro suave y, por primera vez desde que volvió a casa, movió la cola.
Duke había recorrido un largo camino en las semanas desde su regreso. Empezó a comer con regularidad, a dormir dentro de casa e incluso a seguir a Lucas por toda la vivienda. Ya no se encogía cuando Emily extendía la mano para acariciarle. Movía la cola más a menudo. Pero aún había momentos de duda. La puerta. Cada vez que alguien abría la puerta trasera, las orejas de Duke se alzaban, sus músculos se tensaban, y por una fracción de segundo parecía que estaba considerando salir corriendo. Lucas se dio cuenta de ello. Cada vez que sus padres le decían que todo llevaría tiempo, que Duke había pasado tanto tiempo esperando el reencuentro que no sabía cómo dejar de hacerlo. Lucas no se preocupaba por el tiempo. Le preocupaba lo que pasaría si Duke tuviera la oportunidad de marcharse, y pronto lo descubriría. La tarde era tranquila y fresca, el cielo pintado en suaves tonos dorados y azules. Lucas acababa de llegar del colegio y dejó su mochila cerca de la puerta. Duke le saludó, como siempre. Lucas giró la cabeza y su corazón casi se detuvo. Duke estaba de pie junto a él, mirándole. Lucas no se atrevió a moverse. Entonces, lentamente y con cautela, Duke apoyó la cabeza en su regazo. Los ojos de Lucas ardían mientras acariciaba el pelaje del perro. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», susurró. Duke soltó un suspiro suave y por primera vez desde que volvió a casa, movió la cola. Duke había recorrido un largo camino en las semanas desde su regreso. Empezó a comer con regularidad, a dormir dentro de casa e incluso a seguir a Lucas, por todas partes. Ya no se encogía cuando Emily extendía la mano para acariciarle. Movía la cola más a menudo, pero todavía había momentos de duda. La puerta, cada vez que alguien abría la puerta trasera, las orejas de Duke se alzaban, sus músculos se tensaban, y por una fracción de segundo parecía que estaba pensando en salir corriendo. Lucas se dio cuenta de ello. Cada vez que sus padres decían que haría falta tiempo, que Duke había pasado tanto tiempo esperando para reencontrarse, que ya no sabía cómo dejar de hacerlo. Lucas no se preocupaba por el tiempo. Le preocupaba lo que pasaría si Duke tuviera la oportunidad de marcharse. Y pronto lo descubriría. La tarde era tranquila y fresca. El cielo pintado en tonos suaves de dorado y azul. Lucas acababa de llegar del colegio, dejando su mochila cerca de la puerta. Duke le saludó, como siempre.